Muchos fieles estaban presentes, pero solo él podía ver lo invisible. Durante cada Eucaristía, Padre Pío vivía una experiencia mística tan profunda que dejó sin palabras a quienes lo rodeaban. Hijo mío, si estás aquí, no es por casualidad. Nada sucede por azar cuando el alma empieza a buscar. Tú has sido llamado, sí, llamado por el mismo Dios. Antes de que abras tu corazón a lo que voy a contarte, te pido algo, haz silencio. Pero no me refiero al silencio externo. Ese es fácil de lograr. Apagar el ruido del mundo es sencillo. Lo verdaderamente difícil es silenciar el interior. En silencia tus miedos, tus dudas, en tus distracciones. Why? Permite que el alma escuche, porque lo que te contaré es algo que no se ve con los ojos, sino con el corazón. Hoy quiero hablarte de un misterio tan sagrado, tan profundo, que incluso los ángeles se postran ante él sin atreverse a mirar de frente. Quiero hablarte de lo que yo veía durante la misa. A muchos me preguntaron alguna vez, Padre Pío, ¿qué sucede realmente en el altar? Y yo solo podía responder con lágrimas. No hay palabras humanas que puedan describirlo del todo, pero esta vez, por gracia de Dios, voy a intentar llevarte allí, llevarte paso a paso a ese instante donde el cielo toca la tierra, donde el tiempo se detiene y el amor se hace carne. Mira, hijo mío, cada vez que yo subía al altar, mi cuerpo temblaba, porque no era un ritual, no era un momento más de dianera, entrar en el Calvario vivo, no simbólicamente, no como un recuerdo, no como una conmemoración, sino como una presencia real. Yo lo veía, a Cristo, con sus heridas abiertas, con su rostro cubierto de sangre, sus ojos llenos de amor, pero también de un dolor tan profundo que desgarraba el alma. Él estaba ahí mismo, sobre el altar. Repetía su sacrificio, no de manera nueva, sino actualizando eternamente ese momento en que se entregó por amor a ti, a mí, a todos. ¿Y sabes qué dolía más? Ver que mientras eso sucedía, muchos no lo sabían. Muchos llegaban a la iglesia como quien entra a un lugar cualquiera, charlando, pensando en sus cosas, cruzados de brazos, sin darse cuenta de que estaban en presencia del Rey del Universo, crucificado por amor. Yo lloraba porque lo veía, porque sentía cada latido de su corazón herido y porque comprendía que cada misa era un acto de amor que el mundo no merecía, pero que él ofrecía igual a mi cuerpo. Sufría, mis llagas se abrían, a mi alma ardían, y aún así, ¿sabes qué hacía él? Sonreía a Jesús, sonreía, porque aunque pocos lo miraran con devoción, aunque pocos entendieran lo que ahí pasaba, él seguía dándose, seguía amando a. Por eso, te digo hoy, hijo mío, si supieras lo que ocurre en cada misa, caerías de rodillas, llorarías con humildad y jamás volverías a verla con indiferencia. Hoy te invito a algo más que escucharme. Te invito a ver conmigo, Amara no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. ¿Estás dispuesto? Entonces quédate cerca, porque esto que apenas comienza te llevará al corazón del Mayo, el misterio de fe que existe, y si lo permites, te transformará para siempre en tú, que sigues aquí, escuchando con el alma en silencio. Lavati, un paso más adentro. Ya no estamos en la superficie, estamos cruzando la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo terreno y lo eterno. Te conté que durante la misa lo veía al Señor crucificado, ensangrentado, quebrado, ofreciéndose otra vez, no porque haga falta repetirlo, sino porque el amor no se cansa de entregarse a.
Pero ahora quiero mostrarte algo más, algo que no muchos se atreven a mirar en el altar. No es una mesa común, no es una tarima, no es una plataforma para palabras bonitas. Es el Gólgota en sí, ese mismo monte donde Jesús fue clavado, donde la tierra se abrió, donde el cielo oscureció, donde el mundo tembló durante cada Santa Misao. Ese lugar se vuelve presente. Y no es una metáfora, hijo mío, no lo es. Yo estaba ahí, de pie, frente al altar, pero también a los pies de la cruz, veía como el alma de Cristo se abría para recibir a todos. Veía a los ángeles rodeando el altar, de rodillas, cubriéndose el rostro, porque ni ellos pueden mirar de frente el dolor glorioso de su Señor. ¿Puedes imaginar eso? El incienso no era solo perfume, era símbolo del alma orante que subía al cielo. Cada gesto, cada palabra, tenía un eco eterno cuando pronunciaba: esto es mi cuerpo. Yo no hablaba como un hombre, era Él quien hablaba por mí. Yo era apenas un instrumento, una voz prestada, pero mis ojos veían algo que pocos podrían soportar. Veía como el cuerpo de Cristo se hacía presente, cómo bajaba. El pan ya no era pan, y el vino ya no era vino. Veía al Señor envuelto en luz, pero también herido, traspasado, sangrante, y aún así amando, aun porque tú puedes ser distinto. Y sabes que era lo más impactante, lo que más me desgarraba el alma, que en ese mismo instante Él miraba a cada alma o presente. Si Jesús, desde el altar, desde su cruz actualizada, veía a cada uno de los que estaban en el templo, hay los que estaban atentos, los que lloraban, los que estaban distraídos, los que estaban peleando por dentro, los que dudaban, y no había reproche, solo compasión en Jesús. No deja de entregarse solo porque tú no estás del todo presente. Él sigue ahí, esperando, amando, sangrando por ti. Y cuando yo alzaba la hostia, mi cuerpo temblaba, porque no alzaba un objeto sagrado, sino a la víctima viva, al Cordero de Dios, al Salvador del mundo. Y muchos no lo sabían. Muchos seguían de pie, como si nada pasara, mirando el reloj, bostezando, y yo lloraba. Ansí, hija, yo lloraba con el alma desgarrada, porque sabía que estaban frente al amor crucificado, y no lo veían. Por eso hoy te hablo, por eso hoy te llamo, porque tú puedes ser distinto. Tú puedes. Tú puedes entrar en este misterio y vivir cada misa como si fuera la última, porque puedes serlo. Why si lo haces, si abres el alma con humildad y hambre de cielo, te prometo, lo verás, hijo mío. Todavía estás aquí, y eso me llena el corazón, porque el alma que permanece es un alma que tiene sed, y el alma sedienta Dios nunca la deja vacía. Quiero contarte algo que incluso para mí fue una gracia tan grande que no la podía comprender del todo durante la misa. Además de ver al Señor en su pasión renovada, se me abría el cielo ansí, literalmente. Era como si el velo entre este mundo y el eterno se rasgara, como si lo invisible se volviera palpable, no en sueños, no en símbolos, sino en verdad. En una verdad que no se puede explicar con palabras humanas. Veía a los ángeles alinearse a cada lado del altar, con una reverencia que hacía temblar el alma. Veía a santos, sí, algunos conocidos por la iglesia, otros ocultos a los ojos del mundo, pero grandes en el reino de Dios. Los veía postrados, adorando, llorando de amor, pero también veía las almas de los vivos y de los muertos ansí, hijo mío. Durante la misa se abría también una puerta misteriosa que permitía a las almas del purgatorio presentarse. Venían hambrientas, ardientes, no de castigo,
sino de Angelo. El anhelo de ver a Dios en ellas. Sabían que en cada Santa Misa había una oportunidad, una chispa de misericordia, una gota más de sangre redentora que podía ser ofrecida por ellas. Y yo las ofrecía. Una por una me presentaban rostros, nombres, historias, y aunque a veces no las conocía, yo las sentía tan cerca como tú estás de mí ahora. Pero no solo venían los que esperaban la luz, también venían los que estaban vivos. Me dejaba ver el alma de los que estaban en el templo. Y eso era lo más difícil, porque veía las almas heridas, los que venían por costumbre, los que estaban rotos por dentro, pero no sabían cómo decirlo, los que habían perdido la fe, los que venían con odio, con culpa, con miedo, y aún así estaban allí. Y eso bastaba para que el cielo se conmoviera, porque bastaba un suspiro, un pensamiento elevado a Dios, un acto de humildad para que la gracia cayera como lluvia. Yo veía como, en medio del misterio, el alma más endurecida podía ablandarse ante una sola palabra. Esto es mi cuerpo, hijo mío. Hay algo que debes saber en cada alma que entra a la misa. Pesa en sí, pesa en el corazón de Cristo, pesa con su historia, con su dolor, con sus decisiones, con lo que ha vivido y con lo que no ha podido perdonar ni Jesús durante la misa. Abraza ese peso, lo toma sobre sí, transforma. No te imaginas cuántas veces veía durante la consagración al Señor cargar con las lágrimas de una madre, con el silencio de un anciano, con el rencor de un joven, y lo ofrecía todo al Padre. La misa no es una ceremonia fría, es el lugar donde el amor se hace sacrificio, donde Dios vuelve a apostar por ti, aunque tú no apuestes por Él. Yo sentía que mi corazón no lo soportaba. A veces caía rendido, no por debilidad física, sino porque mi alma ardía de dolor y de amor. Y sabes que aprendí que Jesús no busca perfección en quienes vienen a Él. Busca verdad, busca que vengas con lo que tienes, aunque sea poco. Busca que entres con tus heridas, aunque no sepas cómo sanarlas. Busca que estés ahí en presente, porque Él ya hizo lo más difícil, en morir por ti. Y ahora, cada día, en cada altar del mundo, vuelve a hacerlo, por ti, hijo mío. Quiero que cierres los ojos por un momento y que imagines el silencio más profundo que hayas sentido. Ese silencio que no pesa, pero que lo llena todo. Ese silencio que no duele, pero que quiebra el alma. Ese silencio es el que envuelve el altar cuando Jesús comienza a descender. No es el silencio de una sala vacía, sino el silencio del cielo que aguarda, del universo entero que contiene el aliento, porque el misterio se va a consumar. Y ahí, mi alma se convertía en un altar. Sentía como mi corazón dejaba de ser mío y comenzaba a latir en el ritmo del Sagrado Corazón. ¿O no? Te lo digo con poesía, te lo digo con verdad. Jesús se fundía conmigo, y cada palabra que pronunciaba con mis labios era pronunciada por Él en lo más hondo de mi ser. Y en ese instante, cada célula de mi cuerpo sabía que no era yo quien vivía, sino Cristo en mí. ¿Sabes lo que es sentir la corona de espinas perforando tu mente en lo más íntimo de tu pensamiento? ¿Has sentido el peso de una cruz invisible oprimiendo tu espalda mientras estás de pie ante un altar? ¿Te imaginas que cada gota de vino que consagras es también una gota de sangre que sientes salir de tu costado? Yo no lo imaginaba. Yaulau vivía no era un dolor físico cualquiera, era un dolor espiritual que no se puede explicar, un dolor de amor puro,
entrega total, de abandono perfecto. Mientras todos veían a un sacerdote celebrar, yo veía mi alma siendo triturada, como el grano que se convierte en pan, porque en ese momento yo no era solo sacerdote, era víctima con él por las almas. ¿Y sabes lo más profundo? Que ese dolor no era castigo, era gracia, era un regalo que no merecía, porque al vivirlo, yo podía acompañarlo a él, aunque fuera por un instante. Ansu, de amor por ti. Vi, muchas veces, como el enemigo intentaba interrumpir esos momentos. Se burlaba, gritaba, susurraba tentaciones en mi mente mientras elevaba la hostia, pero cuando mi mirada se posaba en Cristo crucificado, todo se silenciaba, todo se rendía ante su majestad. Y ahí comprendí que el altar no es un escenario, es un calvario vivo, en un lugar donde se derrama sangre, donde se ofrecen almas, donde se cumple la voluntad del Padre. Por eso, te suplico, hijo mío, no te acerques nunca a la misa con ligereza. No entres a una iglesia con prisa. No permitas que la rutina te robe el milagro, porque mientras tú miras un pedazo de pan, yo veía el rostro de Jesús, herido, humillado, radiante de amor. Mientras tú oías palabras, yo escuchaba el eco de los ángeles, entonando un canto que no se oye con los oídos, pero que estremecía hasta lo más profundo del alma. En cada misa era única, cada una, un nuevo Gólgota, y al mismo tiempo, una puerta abierta al paraíso. Si supieras cuántos milagros sucedían mientras se celebraba, milagros que nadie notaba, en personas que sanaban sin saberlo, corazones que volvían a latir, pecados que eran arrancados por manos invisibles, sin que el alma siquiera lo pidiera. Ese es el poder de la Eucaristía, y aún más, ese es el poder del amor, cuando se ofrece, cuando se entrega sin reservas. Por eso, cuando te acerques al altar, hazlo con temblor, hazlo con hambre, hazlo con fe, porque, aunque tus ojos no lo vean, Jesús está allí, como lo estuvo en mi altar, como lo está en cada rincón del mundo, donde un corazón se ofrece con él. Y por él, hijo mío, escucha con atención, porque lo que voy a contarte no son imágenes de un sueño, sino experiencias que mi alma vivió en carne viva. Durante cada Santau Misao había momentos, especialmente al elevar la hostia consagrada, en los que el velo entre el cielo y la tierra se rasgaba, y entonces lo veía. Veía al coro celestial reunido en torno al altar, ángeles arrodillados, seres de luz que adoraban en silencio, mientras el mismo Cristo descendía en simbólica menchi. Sino realmente, no te hablo de visiones pasajeras, te hablo de realidades ocultas a los sentidos, pero que el alma, cuando está rendida a Dios, puede percibir con total nitidez. Y también veía a las sombras en sí, hijo mío. Había oscuridad en espíritus impuros que merodeaban a quienes asistían a misa sin fe, a quienes estaban presentes solo por costumbre, a los que comulgaban sin confesar sus pecados. Vi cómo el enemigo se burlaba de esas almas tibias, cómo se posaba sobre sus hombros, les susurraba distracciones, les apagaba el fervor, y me dolía más que cualquier herida física, porque mientras el cielo entero se arrodillaba, muchos allí presentes bostezaban, se distraían o simplemente no creían. Y sin embargo, Jesús seguía bajando, seguía entregándose, seguía muriendo de amor. Una y otra vez, en esos instantes, yo elevaba el cáliz con lágrimas en los ojos, no por miedo, sino por una mezcla de adoración, compasión y esperanza. Veía también almas que resplandecían como el oro al fuego. Eran pocos, pero su fe iluminaba toda la iglesia. Había niños que, sin entender con palabras, amaban con pureza.
ancianos que ofrecían su dolor en silencio, madres que rezaban por sus hijos ausentes, sacrificios ocultos, oraciones sinceras. Esas almas eran como columnas invisibles que sostenían el techo espiritual del templo, y yo les rogaba desde el altar que nunca dejaran de creer, que nunca dejaran de venir, porque la misa es el único lugar del mundo donde el cielo toca la tierra. ¿Y sabes algo más? Veía también a los difuntos, ansí, almas que venían del purgatorio, que se acercaban durante la consagración, esperando una oración, una mirada, una pequeña ofrenda que les ayudara a alcanzar la luz. Y yo rezaba por ellas con todo el amor que podían, porque entendía algo: cada misa celebrada con fe tiene un eco eterno, no solo para los vivos, sino para las almas que esperan redención. Es por eso que el enemigo odia tanto la Eucaristía, porque ahí, en ese acto sagrado, sucede lo que él jamás podrá imitar. An Dios se entrega, an Dios se hace pan, Dios se hace nuestro an, y nosotros tenemos la responsabilidad de no pasar indiferentes ante semejante milagro. Así que te pido, con humildad, la próxima vez que vayas a misa, no te sientes simplemente, adoran, escucha, llora si es necesario, y sobre todo, ama con todo tu ser. Ama como si fuera tu última misa. Ama como si vieras lo que yo veía, porque aunque tus ojos no lo perciban, yo te aseguro, el cielo está ahí, y Jesús te mira, hijo mío. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Tu alma ha sido traída con delicadeza hasta este momento, y ahora quiero confiarte algo que no suelo decir con facilidad, algo que guardé por años en mi corazón y que solo revelo a aquellos que están dispuestos a ver más allá. Durante cada misa, cada vez que tomaba la hostia en mis manos, cada vez que pronunciaba las palabras de consagración, mi alma temblaba, porque sabía que lo que tenía ante mí era Dios, no un símbolo, no un recuerdo, era Jesús, en vivo, en presente, mirándome con ternura, entregándose otra vez. Y sabes, en más de una ocasión, quise gritarlo. Quise correr por las calles y decirle al mundo entero: despierten, Jesús está en la Eucaristía. Se ha quedado por amor a ti, pero la mayoría no lo hubiera entendido. Muchos me habrían tomado por loco, otros simplemente me habrían ignorado. Así que oré en silencio, sufrí en silencio y ofrecí todo en silencio, hasta que entendí algo que hoy quiero regalarte. No todos están listos para ver con los ojos, pero muchos pueden empezar a ver con el corazón. Y tú, que estás aquí, que escuchas estas palabras, tú tienes esa capacidad. Por eso, hijo mío, te ruego algo. Nunca vuelvas a vivir una misa como antes. Cuando entres al templo, hazlo como si entraras al Calvario, con reverencia, con el alma despierta. Cuando escuches la palabra, déjala acariciar tu interior, y cuando llegue el momento de la consagración, cierra los ojos y cree con fuerza. Cree con la fe de un niño. Cree aunque no sientas nada. Cree porque lo que sucede allí es lo más grande, lo más santo, lo más eterno que puede vivir un ser humano sobre esta tierra. Yo lo viví, y por eso ofrecí mi vida entera. ¿Sabes por qué? Porque la misa es el único lugar donde el amor de Dios se renueva cada día. Y no solo por la humanidad entera, sino por ti, ansí, por tu nombre, por tu historia, por tus heridas, por tus lágrimas. Jesús baja y te busca. Y mi mayor alegría sería saber que, después de este mensaje, tú también lo buscas a Él con la misma intensidad.
Así que ve a misa, ve, como si tu alma lo necesitara para respirar. Ve como si supieras que allí está tu medicina, tu paz, tu verdadero hogar. Y si un día, en medio del silencio, sientes algo que no sabes explicar, si tu corazón se agita, si una lágrima cae, si una luz te abraza por dentro, no tengas miedo. Es Él, es Jesús, que te ha estado esperando desde siempre. Yo estaré orando por ti, desde el cielo. Seguiré celebrando cada misa contigo, en cada altar, en cada hostia, en cada corazón que ama. Ahí estaré. Y recuerda, nunca estás solo y nunca estás lejos del cielo. Cuando estás ante el altar, al concluir este misterio tan profundo, quiero invitarte a seguir recorriendo este camino de fe y espiritualidad. Si lo que has visto y escuchado te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal, porque aquí, en la presencia de Padre Pío, descubriremos juntos los secretos del alma, el amor incondicional de Dios y la eterna fuerza de la fe. No te pierdas más momentos que transformarán tu vida. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje hacia lo divino. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.